no sé, efectivamente tú ves. Sí. Esto, yo estoy estudiando esto. Ja estem. Gerard, quan vulguis. O Gerard, whatever. Molt bé. Bueno, buen día, buenos días a todos. Después de solucionados pequeños problemas técnicos, damos inicio a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes y, en primer lugar, dar la bienvenida al doctor Sopeña de Santiago. Creo que está conectado. Supongo que se ha conectado también para hacerle un poquito de controller de su pupila, la doctora Barrera. En fin, Bernardo, esperamos que todos estéis bien allí en Santiago y daros la bienvenida y agradeceros la asistencia. Dar las gracias también a Lucía. Yo creo que ha sido una sesión en plan atraco a mano armada con alevosía y nocturnidad, creo. De manera que muchas gracias por el esfuerzo de preparar la sesión. Y a raíz del caso de la sala que todos conocemos, del paciente diagnosticado de síndrome de Bexas, en esta ocasión a Lucía y tutelada por el doctor Hernández, que es además el médico, digamos, responsable del paciente que está ingresado, le pedimos que hiciera un poquito de revisión de los tratamientos que se han utilizado para esta enfermedad recientemente diagnosticada, ¿no? Recordar que el primer paper es el del New England de diciembre de 2020 y que a partir de aquí sí que se han producido la publicación de varias series desde el punto de vista de descripción de características clínicas, asociación de manifestaciones clínicas, pero también de diferentes tipos de tratamiento. De manera que le pedimos a Lucía que nos hiciera un poquito de update sobre precisamente este aspecto, ¿no? El tratamiento, que es uno de los más complicados en estos pacientes. De manera que, Lucía, muchísimas gracias y cuando quieras. Vale, bueno. Comparte. Sí, está, creo, porque se ve bien, ¿no? Está, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, buen día a tothom y eso, perdonad por los pequeños problemas técnicos, esperemos que ahora vaya todo ya un poco más rodado. Bueno, pues pasamos a presentaros esta sesión titulada Opciones terapéuticas actuales en el síndrome Bexas a propósito de un caso. La mayoría ya me conocéis, soy Lucía Barrera, R5 de Medicina Interna en Santiago de Compostela. Y bueno, antes de nada agradecer también a Pepe Hernández la ayuda en esta sesión, sus consejos han sido muy bienvenidos y esperemos que os sea útil. Os presentamos entonces un caso clínico de un varón de 55 años que entre sus antecedentes personales destaca que era exfumador desde julio del año 2019, no era consumidor de alcohol ni de ningún otro tóxico y no se referían a alergias. Además, tenía un fenómeno de Raynaud trifásico en manos desde los 20 años, con una capilaroscopia en febrero del año 2020 sin hallazgos destacados. Por otra parte, también era diabético, se había descubierto una revisión laboral en el año 2018 y se había diagnosticado de un linfoma MALT, detectándose un Helicobacter pylori en diciembre del año 2018, tratado con una biopsia de control en octubre del año 2020 con enfermedad residual, y eso estaba controlado por hematología del hospital de referencia de su zona porque es un paciente residente en Palamós. Entonces, un poquito revisando la historia clínica y viendo la cronología de todos los ítems que han llevado a la situación actual, todo se remonta a julio de 2019 o quizás un poco antes, ¿no? Pero es cierto que las primeras notas clínicas de su médico de familia se remontan a esa fecha, donde se relata o se describe un episodio de celulitis en pierna, con los signos típicos, que se trató inicialmente con antibioterapia, que parece que evolucionó bien, pero al final, al pasar los meses, no evolucionó bien del todo. ¿Por qué? Porque se asociaron una serie de síntomas y una serie de aspectos, sobre todo en los meses subsiguientes, ya en septiembre de 2019, con policondritis recidivante, sobre todo condritis auricular, una hipoacusia neurosensorial bilateral, unos nódulos subcutáneos, hipotermia que tenía el termómetro estaba a 34, cuando lograba entrar al calor estaba a 35 y me ha dado un subido de fiebre y no, a 35, luego hice mucho cansancio.
pasa nada. Vale. Perdón, ¿eh? Nada, no empezamos otra vez. En los dos, al silenciar a Sandra, igual los ¿Y silencio. dónde están las...? Ahí, justo. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿eh? Nada, Joder, empiezo pues otra vez. empiezan Porque Sí, si no... en Vale. julio ya está. No, en julio. Ah, en julio. Vale. Perdón, ¿eh? Ahí, Aquí. nada, perfecto. Vale. Vamos a ver. Vale, entonces, decíamos que un poquito para ir a la cronología del cuadro, de toda la enfermedad o lo que nos lleva a la enfermedad actual, todo se remonta a julio del año 2019, donde el paciente consulta por un episodio de celulitis con los signos típicos, que se decide tratamiento con antibioterapia, parece que con una buena evolución inicial, pero en los meses siguientes, ya en septiembre del año 2019, se asocian una serie de ítems como una policondritis recidivante, sobre todo una condritis auricular, una hipoacusia neurosensorial bilateral, nódulos subcutáneos que no eran dolorosos, pero que sí persistieron mucho en el tiempo y de hecho a su médico de familia le llamó la atención, lo remitió para biopsia y la anatomía patológica reveló una paniculitis septal y foliculitis. Todo ello no acababa de resolverse, entonces en noviembre del año 2019 se inició empíricamente prednisona a dosis de 30 miligramos día, que con el descenso posterior progresivo se constató un clarísimo empeoramiento del cuadro al disminuir la dosis a menos de 15 miligramos al día. En julio de 2020 también por parte, el paciente estaba siendo seguido en el servicio de reumatología de su hospital y dado la refractariedad y el gran deterioro al bajar los corticoides, se administró una primera dosis de rituximab que no tuvo ningún efecto sobre el paciente, ningún beneficio. Se adicionó también el hecho de que tuvo una isquemia en el segundo y tercer dedos del pie izquierdo, se comentó el caso con cirugía vascular, precisando la colocación de un stent, una simpatectomía lumbar de cara a mejorar el tono vascular y se decidió también iniciar tratamiento anticoagulante y antiagregante. Las fotos que veis son una iconografía, justamente las lesiones pretibiales y las lesiones isquémicas son del paciente. La otra es pues una imagen de referencia de la bibliografía, pero que coincide con exactitud con el cuadro que refirió el paciente de condritis auricular. Y ya yendo a marzo del año 2021, después de todo este devenir de acontecimientos, se deriva desde reumatología de su hospital a este centro y de este centro se comenta con el servicio de enfermedades autoinmunes. En cuanto a los análisis destacados, presentaba unos reactantes de fase aguda marcadamente elevados, cifrándose la VSG en 140 y la PCR en 8, y una anemia marcadamente macrocítica, con un valor de 9 y un volumen corpuscular medio de 134. El proteinograma tenía un 20% de gamma globulinas y había en la inmunofijación una banda monoclonal IgG-kappa. La autoinmunidad de ANAS, factor reumatoide, antipéptido cítrico citrullinado, ANCAS, crioglobulinas fueron negativos y dado todo el devenir del cuadro y los hallazgos a nivel hematológico, se practicó un aspirado medular con una imagen como la que veis a vuestra izquierda, con datos de diseritropoiesis leve y vacuolas intracitoplasmáticas en serie amiloide y eritroide. Entonces, juntando las piezas del puzzle, esto que tanto nos gusta hacer, explicar una entidad por varios pequeños detalles que tenemos que ir buscando e hilando con el tiempo, pues este paciente presentaba por un lado febrícula, fiebre recurrente, con policondritis recidivante, foliculitis, una pérdida de peso, un deterioro marcado del estado general con esa probable afectación vestibular que se había constatado por la audiometría tonal liminar, una isquemia digital en el pie izquierdo con lesiones de tipo vasculítico, esa elevación de reactantes de fase aguda de la PCR y la VSG con una anemia muy macrocítica y ese pico monoclonal IgG-kappa. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a un trabajo que, como ya nos refería Gerard al principio de la presentación, se publicó en 2021, un New England de mutaciones somáticas en VA1 y debut de enfermedades autoinflamatorias graves en el adulto. ¿Esto a dónde se remonta? A que en el Servicio de Sanidad del Reino Unido, en una base de datos de 2.560 personas con fiebres periódicas y enfermedades, digamos, no diagnosticadas,
pues lo que se hizo es que se observó que 25 varones de este sistema, que se recogieron datos del NIH, del University College London y del Leeds Teaching Hospital, pues se hizo un análisis de la secuencia del exoma en sangre periférica y se identificaron mutaciones en genes relacionados con la ubiquitina. En concreto, los primeros resultados fueron en 3 varones que mostraron una variante somática del gen VA1 heterocigotas en el mismo codón, que fue metionina 41 ligado al cromosoma X altamente intolerante a la haploinsuficiencia. ¿Y qué es este término? Por hacer una referencia breve, pues que una copia del gen se inactiva o se elimina y la copia funcional que queda no es suficiente para realizar su labor. Y si veis aquí, en la parte inferior izquierda, pues vemos esos 3 pacientes caso iniciales donde el, digamos, triplete de referencia era el ATG, pero la variante patológica, pues en un caso era ACG, en otro GTG y en otro ACG. Y casualmente, pues no había ninguna neuploidía en el análisis de cariotipo, ni existían variaciones en el número de copias del cromosoma X. Simplemente era que eran variantes aparentemente heterocigotas y eran mutaciones somáticas en lo que llamamos o lo que conocemos como un mosaicismo. Entonces, el síndrome VEXAS es un acrónimo de vacuolas en la médula ósea, enzima E1 que está codificada por el gen VA1, ligado a X, autoinflamatoria y somática. Y en concreto, volviendo a nuestro paciente, pues lo que se detectó es una mutación somática en dicho gen con una variante en el exón 3 en la forma de mosaicismo. Y como veremos posteriormente en la revisión de la literatura y que guió también pues, una de las opciones terapéuticas, se procedió al análisis de la firma de interferones tipo 1, que bueno, fue positivo para los scores que se refieren y presentó genes hiperexpresados inducibles en respuesta a interferones de tipo 1, lo que llevó a pensar que muy probablemente la enfermedad del paciente estaba mediada por las citocinas relacionadas con esta vía. Y a propósito de este caso que estamos presentando, comentaros también este trabajo que fue un Nature Genetics del año 2016 que hace un poco referencia, digamos, a enfermedades similares o cómo se está desarrollando todo estas entidades o estas enfermedades, digamos, que son aparentemente recientes en la literatura, pero que existen y que no estaban identificadas, y que es la pérdida de función, mutaciones en TNF-AIP3 y más referido a enfermedades autoinflamatorias de inicio precoz, más de la infancia. Entonces, ¿de qué se trata? Es una enfermedad autoinflamatoria monogénica, autosómica dominante con mutaciones en este gen TNF-AIP3 que codifica bueno, para este ítem que referimos, ¿no? Y A20 es una enzima modificadora de la ubiquitina, es un inhibidor potente de la vía de señalización en FKB-beta y la edad media de presentación es más precoz, es a los 6 años, con un rango entre los meses de vida y los 29 años. Además, es curioso que es similar a la enfermedad de Behçet, pero como sabemos, la enfermedad de Behçet al uso es poligénica, no monogénica, como este tipo de enfermedades que estamos comentando. Y sí que se ha visto que en cuanto al tratamiento está descrita buena respuesta con anti-TNF y anti-interleuquina 1, que son también bases y ensayos que se han estado haciendo para los pacientes que tienen VEXAS, como veremos posteriormente. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, os aporto aquí 2 estudios firmados por Beck y colaboradores y Grayson y colaboradores, que es que, digamos que la imagen típica son varones de entre 40 y 60 años, sobre todo con fenómenos inflamatorios y patología hematológica que comportan a la larga pues, una importante morbimortalidad. Yéndonos a la imagen de la derecha, como veis hay un crisol de manifestaciones muy importante. A nivel de cabeza y cuello pues tenemos enfermedad inflamatoria ocular con condritis a nivel auricular, con esa hipoacusia neurosensorial, además de fiebre. A nivel torácico, una alveolitis neutrofílica con derrame pleural y miocarditis. Las imágenes de la izquierda son de ese paper del New England que comentábamos en las diapositivas previas y como vemos en la imagen A, ese derrame pleural bilateral, en la imagen C, la anatomía patológica de la alveolitis neutrofílica. También a nivel hematológico se asocia con síndromes mielodisplásicos, con mieloma múltiple, con citopenias y con vacuolas, como vemos en la imagen D.
además a nivel musculoesquelético con fenómenos artríticos, a nivel cutáneo con dermatosis neutrofílica, vasculitis de mediano vaso y vasculitis leucocitoclástica, que también veis en las imágenes de IE y F ya a nivel macroscópico las manifestaciones cutáneas, y a nivel vascular pues fenómenos trombóticos. Y en cuanto a características pues clínicas más frecuentes y los hallazgos de laboratorio, destacar que si quisiésemos hacer, digamos, un algoritmo, por decirlo de algún modo, del paciente princeps del VEXA, son sobre todo varones que se presentan con episodios de condritis, con lesiones cutáneas. También es destacado la implicación pulmonar y la trombosis no provocada. Y en cuanto a los hallazgos analíticos, la anemia macrocítica, marcada macrocitosis. Bien, volviendo ya al paciente en cuestión, volviendo al tratamiento, a cómo ha sido, igual que hemos antes hecho referencia a la cronología de la propia enfermedad, pues a la cronología del tratamiento. Recordar que en noviembre del año 2019, después de todos esos hallazgos que no acababan de ensamblarse, se ensayó tratamiento con prednisona, que tenía una respuesta parcial a dosis medias o altas, pero al bajar de 15 miligramos al día había un empeoramiento muy llamativo, que en julio de 2020 se adicionó rituximab sin ninguna respuesta y que en marzo del año 2021, ya siendo valorado en esta unidad, pues inicialmente se administró colchicina, que no ha tenido una clara respuesta, y posteriormente se decidió administrar anakinra, antiinterleuquina 1, con una buena respuesta clínica inicial, sin control de reactantes de fase aguda ni anemia, pero con un efecto secundario grave muy llamativo, que a nivel cutáneo, subcutáneo de la zona de punción en extremidades inferiores presentó reacción adversa en la zona de punción y obligó a su suspensión. Y ya en julio del año 2021 se decidió probar con un inhibidor de JAK a dosis de 15 miligramos cada 12 horas, que precisó aumentos progresivos hasta dosis máximas de 25 y finalizándose durante su ingreso en noviembre-diciembre, que fue el penúltimo que ha tenido en este centro, también por fallo del tratamiento. Estas imágenes son del presente ingreso, de inicios mediados ya de enero. El paciente permanece ingresado. Como veis, tiene unas lesiones necróticas digitales muy llamativas. Ha empeorado pues, a nivel vasculítico, y es destacado también que debido a esta disrupción de la barrera cutánea pues está teniendo múltiples problemas infecciosos que le está condicionando su situación actual, hasta el punto de que ha precisado amputación justamente esta semana por parte de los compañeros de cirugía vascular. Entonces, como Sherlock Holmes, juntando las piezas del puzzle, vamos a ver lo que nos dice la literatura o qué luz nos arroja en toda esta oscuridad. Bien, me ha gustado este trabajo porque se basa mucho con relación a la fisiopatología con el tratamiento. Vamos primero a la columna del medio, que se basa en el bloqueo citoquímico y en las rutas de inflamación de esta enfermedad. Como primera opción terapéutica siempre están los corticoides, como por todos es sabido las vías por las que influyen en su capacidad antiinflamatoria, pero sabemos que en estos pacientes tienen mucha corticorefractariedad al bajar la dosis, ¿no? Y son pacientes, sobre todo los que debutan en edad más temprana, que no podemos asumir la carga de corticoides mantenida durante mucho tiempo por todo lo que ya sabemos, complicaciones infecciosas a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel cutáneo y un largo etcétera que ya todos conocemos. Entonces eso está ahí, y en situaciones de gravedad y de refractariedad pues el riesgo-beneficio es administrarlos si es preciso. De hecho, este paciente ha precisado en este último ingreso volver a incrementar la dosis, pero es cierto que tenemos que pensar en otras opciones de cara a largo plazo. Otras opciones precisamente que tenemos son los inhibidores de las citoquinas proinflamatorias, los anti-TNF-alfa, anti-interleuquina 1 y interleuquina 6, o los inhibidores de las células efectoras, que son los inhibidores de JAK, que como recordáis, nuestro paciente pues, ha recibido tanto una interleuquina 1 como un inhibidor de JAK. En la literatura también hay descrito, digamos que de manera más anecdótica, como veremos en un trabajo posterior, inhibidores de la calcineurina,
sobre todo asociados también a corticoides. Digamos que el corticoide, por lo menos en algún caso sí que se describe como que se ha bajado a dosis muy pequeñas, en otros pues que se mantiene a dosis intermedias o altas. Y ya yendo a la columna de la izquierda de esta imagen, vamos a lo que es a la diana, ¿no? Al clon, al aspecto hematológico, que es muy preponderante en estos pacientes. Entonces, se ha visto que al asociarse esta entidad con síndromes mielodisplásicos o con mielomas múltiples, es decir, con discrasias hematológicas, con potencial de malignidad, pues se ha visto por analogía que se podrían utilizar agentes hipometilantes tipo azacitidina o decitabina, además de la lenalidomida. ¿Cuál sería la otra opción? Pues la única opción curativa, pues el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que es una opción controvertida porque no tenemos referencia en este tipo de enfermedad por cómo se realizaría la selección de pacientes, que es cierto que a nivel hematológico, pues los compañeros que llevan este tema sí es algo estudiado, pero aquí estamos en un entorno similar, pero para nada igual. Cómo sería el régimen de acondicionamiento de cara a esta terapia, las toxicidades que generaría, cómo valorar una posible enfermedad de injerto contra huésped. Y es cierto que el trasplante de progenitores en hematología se utiliza sobre todo en pacientes más jóvenes. En este caso, los pacientes que llegan más a la edad o que se diagnostican en edad de 60, 70 años, sería más controvertido precisamente por su rango etario y por la mayor probabilidad de complicaciones, además de las infecciones concomitantes, que es un riesgo que habría que valorar si se puede asumir o no. Y, por supuesto, pues las terapias combinadas de las opciones que ya hemos dicho previamente. En cuanto al tratamiento de soporte, que también es muy importante, pues a nivel de citopenias, proporcionar soporte hemoterápico, además de factores de estimulación de GCSF, entre otros. Realizar la tromboprofilaxis. En este paciente pues ya se encontraba con tratamiento bajo UNACOT, y la profilaxis de las infecciones, que tan importante es en este tipo de pacientes, pues a nivel fúngico, a nivel viral o a nivel bacteriano. Bien, y yéndonos ya a la literatura, desglosando cada uno de los tratamientos, primero empezaré por los agentes hipometilantes. Y lo que comentaba es que tanto la azacitidina como la decitabina se han utilizado con éxito en síndrome mielodisplásico de alto riesgo. La azacitidina mejora la supervivencia en general y retrasa la transformación a malignidad a una leucemia mieloide aguda en pacientes de esta situación, y la decitabina mejora la supervivencia libre de progresión. En cuanto al síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, sí que se ha visto que permiten una independencia transfusional en el 30% de los pacientes sin la dilección 5Q, en los que ha fracasado la eritropoyetina, pero en VEXAS pues los resultados son muy modestos. Sí que se especula que habría que valorar pues si de alguna manera se podría monitorizar el tamaño del clon mutado, cuál sería el tratamiento, porque digamos que al ser una patología recientemente descrita, el tiempo de tratamiento para valorar la eficacia es menos que en un síndrome mielodisplásico al uso. Entonces sería necesario más tiempo y valorar pues cómo se puede abordar este tipo de agentes dentro del síndrome VEXAS a pesar de su analogía hematológica. Con otro de los tratamientos utilizados para los síndromes mielodisplásicos, la lenalidomida, sobre todo está descrita para el 5Q-. También hay descritos trabajos en mieloma múltiple. ¿Y por qué? Porque se ha visto que actúa sobre la vía de la ubiquitina, que es la que tenemos alterada en esta entidad. Y en cuanto al VEXAS, hay trabajos descritos con este tratamiento, pero que se han tenido que suspender por erupciones cutáneas graves. Por otra parte, los inhibidores de las citoquinas proinflamatorias, pues tenemos aquí todo el crisol de anti-TNFs, anti-interleuquina 1, interleuquina 6 y anti-interleuquina 17. Y yéndonos a la parte ya de la derecha, las referencias que tenemos o los resultados que tenemos en el VEXAS. Por un lado, los anti-TNF con el adalimumab tenemos un caso de una eficacia transitoria, con otro con un fallo al intentar hacer un abordaje como ahorrador de corticoides.
otra una respuesta parcial y ya con el infliximab un fallo en prevenir recurrencias de inflamación al descender la dosis de prednisona. Es decir, esto es un punto clave que se describe en muchas situaciones, que es con el descenso, otra vez el rebrote. Y otro caso con infliximab con una mejoría inicial, pero con artritis, ras y condritis en concreto al reducir la dosis de corticoides. En cuanto a los antiinterleuquina 1, anakinra y canakinumab, pues en algunos trabajos hay varios grupos donde se describen lo mismo que había pasado con nuestro paciente, reacciones cutáneas graves que obligan a suspender el tratamiento, otros que simplemente pues, ha tenido un fallo del tratamiento justamente también coincidiendo con la dosis de prednisona, y otros pues en series también muy discretas de 2-4 pacientes pues o que han recurrido o que, al hacer justo el descenso de corticoides, pues otra vez la enfermedad vuelve a rebrotar, ¿no? En cuanto a los antiinterleuquina 6, el tocilizumab, como vamos a comentar un trabajo más detallado posteriormente, lo dejo para después. Y luego sí que en cuanto a los interleuquina 17, secukinumab y ixekizumab, pues lo que se ha visto es que hay, en cuanto al secukinumab, una respuesta mantenida que permite la reducción de la dosis de prednisona y, en este caso, pues la normalización de los reactantes de fase aguda, si bien es cierto pues, que es pues un caso aislado. Bien, otra de las opciones que comentábamos, los inhibidores de JAK, los más típicos y los que conocemos es, por un lado, el ruxolitinib, que está validado para mielofibrosis primaria, policitemia vera y enfermedad de injerto contra huésped aguda refractaria a corticoides, y por otro lado el tofacitinib, ya más para artritis reumatoide, artritis psoriásica, colitis ulcerosa y artritis idiopática juvenil de perfil poliarticular. En cuanto al VEXAS, existen, por decirlo de algún modo, los inhibidores de JAK selectivos y no selectivos. Los no selectivos sí que se han visto que son precisamente el ruxolitinib y tofacitinib, que se asocian más a infecciones, y los selectivos, que son el abrocitinib y el filgotinib, pues lo que hay son resultados menos alentadores y de momento pues no se ha concluido nada definitivo, como en el resto de fármacos, ¿no? Pero en este en concreto pues los resultados son desalentadores. Y ya yéndonos a lo que existe en los inhibidores de la calcineurina, pues hay trabajos con ciclosporina A, con tacrolimus, y en VEXAS se ha visto respuesta parcial en combinación con corticoides. Y a la miscelánea, porque en situaciones desesperadas, pues soluciones desesperadas, además de los corticoides en dosis variables, con ese punto de inflexión al reducir corticoides, pues por otro lado también hay datos de metotrexato, de ciclofosfamida y de micofenolato de mofetil. Bien, hay 3 trabajos en la literatura, hay 22 publicados buscando tratamiento de VEXAS en PubMed, y hay 3 trabajos que son, digamos, registros de un número modesto, todos ellos, pero os los voy a presentar aquí. Uno es un registro holandés, otro un registro italiano y otro un registro francés. Y este registro holandés pues reporta 12 casos, que en concreto, pues yéndonos a la parte de abajo de esta tabla, tenemos las terapias con antiinterleuquina 1, que en el caso del paciente A se ha tratado con anakinra, que ha precisado reducir la dosis debido a una neutropenia y se ha constatado una buena respuesta. En el paciente B se ha tenido que suspender por esa reacción cutánea grave que ya se refiere en otros trabajos. En el paciente C fue, digamos que un curso, o por lo que se refiere en el trabajo, una administración, digamos, de manera fluctuante con una buena respuesta a la larga. En el paciente D se discontinuó debido a la recurrencia de enfermedad. En el paciente E, pues también debido a reacciones adversas a nivel cutáneo se ha tenido que suspender y se ha hecho un switch a canakinumab, pero que se ha precisado suspender también por una recurrencia de la enfermedad. El paciente F no ha recibido antiinterleuquina 1, el paciente G
También se ha tenido que suspender por las reacciones de infusión, y en el paciente I, que es el último que tenemos referido, pues también lo mismo que en el previo. Con los antiinterleuquina 6 sí que hay 6 pacientes que se han tratado con tocilizumab. Aquí simplemente se recoge pues una respuesta parcial en 2 de ellos, en otro que no se conoce, y en los 3 restantes simplemente la dosis. Y hay otros 4 pacientes que han sido tratados con rituximab, y fundamentalmente pues lo que sí se ve es también se hace referencia a la dosis, y que en el que conocemos la respuesta pues ha tenido otro brote y ha tenido otro flare, y tampoco ha sido de utilidad en ese caso. Y ya centrándonos, y para ver cómo efectivamente se sigue el mismo patrón en todos los pacientes, pues como veis ahí lo de la línea de corticoides, que todos han recibido corticoides, pues en algunos casos hasta pulsos de 1 gramo al día durante 3 días, en concreto en los 2 primeros pacientes. Todos hacen referencia a que bueno, cuando se intenta hacer el descenso de corticoides, pues hay otra vez el rebrote de la enfermedad. Como veis, hay dosis variables, pues el esquema de 1 gramo durante 3 días con descenso posterior, dosis de 60, dosis de 30, es decir, es un poco probando ensayo-error y viendo la respuesta. Bien, en cuanto a este otro registro italiano que os comentaba, pues los compañeros de este país vecino recogieron de su consulta de vasculitis, revisaron 147 historias clínicas, vieron que 7 de ellos tenían coexistencia de vasculitis y datos compatibles con VEXAS, y se diagnosticó a 3 de 5 donde se realizó la secuenciación del gen VA1. En concreto, uno de ellos se diagnosticó ya post-mortem. Y yendo a la columna de tratamiento, bueno, veis que los que están diagnosticados y constatados son los pacientes 5, 6 y 7 que tenemos ahí al final de la tabla. Y yendo a la parte derecha, aquí simplemente se hace referencia a los tratamientos que previamente se han utilizado, y como veis, pues hay los que ya hemos venido refiriendo hasta ahora: anakinra, infliximab, rituximab, entre otros, además de pues azatioprina o ciclofosfamida o metotrexato, en aras de intentar probar y ver cómo es la respuesta en estos pacientes. Y finalmente, el registro francés, que digamos que es un trabajo muy interesante y que os animo a leer si lo encontráis de utilidad, que bueno, es una unión, un conglomerado entre internistas, hematólogos y oncólogos, además de varios centros del grupo francófono de mielodisplasias, donde se evaluaron 116 pacientes entre diciembre del año 2020 y mayo del año 2021, y un 50% de ellos se vio que tenían un síndrome mielodisplásico. 11 recibieron al menos un ciclo de azacitidina, y la respuesta clínica se constató en 5, un 46%, en los meses subsiguientes 6, 8, 12, 21 y 27 respectivamente. Vamos ya al punto de la azacitidina, que haré especial énfasis porque aunque ahora pues, nuestro paciente tiene otras complicaciones que le contraindican empezar este tratamiento, será la próxima línea ya valorada y ya comentada con hematología de cara a intentar buscar otra solución a nuestro paciente. Hay otro reporte de Peitel y colaboradores de 11 casos con inflamación no controlada en 8 y una mediana de seguimiento de 32 meses, donde se administraron 4 ciclos de azacitidina con mejoría de los síntomas inflamatorios, en respuestas mayores y menores que se detallan y que no haremos referencia en este momento, pero que se detallan en el estudio. Y también se vieron esa mejoría en un número de 5 y en parámetros hematológicos en un número de 3. Otro trabajo también con la azacitidina, con este agente hipometilante utilizado sobre todo para síndrome mielodisplásico de alto riesgo, pues inicialmente de 6 casos se decidió tratamiento con 3. La pauta de la azacitidina pues son 75 miligramos metro cuadrado día durante 7 días y después se hace un descanso de 3 semanas, es decir, son como ciclos de un mes donde la primera semana es completa de tratamiento, se hacen 3 y luego otra semana y otras 3 de descanso. Es de destacar que en este trabajo, de los 3 pacientes tratados con azacitidina, los 2 primeros, que posteriormente detallaremos, tenían la mutación de NMT3A,
que precisamente se ha descrito también en enfermedades hematológicas y se ha visto que son los que responden a la azacitidina. Es un campo para explorar ahí también. El primero de ellos recibió 2 ciclos con la mejoría de parámetros de laboratorio y síntomas inflamatorios, pero tuvo que suspenderse por una diverticulitis remitente y por un adenocarcinoma colorectal local, que afortunadamente el paciente se operó y está vivo y mantuvo remisión completa. Pero previamente pues tenemos el cóctel de corticoides, azatioprina, ácido micofenólico, inmunoglobulinas, darbepoetina y obviamente el soporte transfusional. Un segundo caso donde se sometió a 3 ciclos con mejoría clínica y normalización de alteraciones medulares. Previamente también pues varios de los tratamientos que ya hemos estado refiriendo. Y el tercero, que no ha tenido respuesta y que fue preciso suspender por una neumonitis intersticial, la cual desapareció tras suspender el tratamiento. Más trabajos con azacitidina, destacar que ha tenido pues, otro conjunto de tratamientos anteriores, también pues, en este caso también adalimumab, ustekinumab, apremilast, etcétera, con una recaída en este caso, bueno, nuestro paciente se cifraba más en 15, en este caso pues con 20 de prednisona, y que se probó tratamiento con colchicina y con anakinra subcutánea que no fueron eficaces y además con los efectos secundarios que ya hemos referido. Y hay un resultado prometedor para la azacitidina con la posibilidad de reducir la prednisona y además reducir los requerimientos de soporte transfusional. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Después de repasar los agentes hipometilantes, los antiinterleuquina, los anti-TNF, pues nos lleva al centro del problema, ¿no? A lo que decíamos en ese trabajo de la fisiopatología, ese target clonal a nivel hematológico, pues trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénico. Este trabajo con 6 pacientes, donde 3 se ha visto que tienen remisión completa tras las semanas 32, 37 y 38 y 2 en respuesta en evaluación tras 3 y 5 meses de tratamiento y uno de ellos pues que desafortunadamente ha fallecido, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos comentado al principio de la edad, de las complicaciones y de que no está validado para esta entidad con todo lo que ello comporta. Y ya finalizando, como comentábamos al principio, también hay trabajos con tocilizumab, en este caso en 5 pacientes con reducción de la PCR y con intención o con aras de una reducción gradual de corticoides, pero solamente con un control transitorio en 2 de ellos y una ausencia del mismo en 3. Y en este otro, pues donde solo se describen 3 pacientes con un periodo de observación entre 5 y 8 meses, y cabe destacar, aparte de por otros, secundarismos que pueda tener el tocilizumab, que, como factor confusor está la propia inducción de citopenias por el tocilizumab. Entonces, digamos que se mezclan varios aspectos y que no es posible valorar en toda su dimensión cuál es la respuesta del mismo. Y otros casos, otras situaciones de tratamiento. Hay también un report, además muy reciente, de enero de este año, de abatacept subcutáneo en dosis de 125 miligramos semanal con mejoría de la policondritis y con mantenimiento durante un tiempo largo de prednisona de 5 miligramos al día, pero que tras un descenso a 3 se describe una marcada recurrencia ocular y auricular. Y ahora mismo lo que nos comentan los compañeros que han realizado este trabajo es que se está valorando el paso a abatacept intravenoso. Y un segundo caso donde un paciente con requerimientos de prednisona de 20 miligramos al día, además de ese crisol posterior que ahí os refiero, de metotrexato, azatioprina, tocilizumab, entre otros, pues no ha respondido y se está valorando para un alotrasplante. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, moltes gràcies, graciñas, como decimos en nuestra tierra. Como ya sabéis que en las sesiones que presento aquí tengo, digamos, la misión de que visitéis Galicia, pues aquí os muestro otra imagen que es del Monte Louro, de la ría de Muros en Noia. Y disculpad por los errores técnicos que a veces la nueva vida nos obliga
a vivir con ellos y nada más. Muy bien, muchas gracias. Deja de compartir pantalla si quieres, Lucía. Bueno, en primer lugar, darte de nuevo las gracias por la revisión que has hecho. Y yo te preguntaría, después de la revisión que has hecho, ¿cuál dirías que sería el algoritmo terapéutico de estos pacientes? Vale, es cierto que bueno, la terapia de base sí que, digamos, de cara a la gravedad de los síntomas de estos pacientes y dado lo jóvenes que son, pues sí que es cierto que en situaciones de gravedad los corticoides están ahí, pero creo que apostar por una u otra opción sería arriesgado, ¿no? Es decir, tenemos una literatura muy reciente, quedan muchos pasos por dar y los resultados que tenemos pues son en algunos casos positivos, en algunos casos negativos. No sé si la respuesta es esperar, probar y a ver lo que resulta. Desde luego que son pacientes jóvenes, tenemos que intentar todo lo que podamos, ¿no? Si uno fracasa, intentar buscar otra opción. Creo que es fundamental la colaboración entre compañeros, pues entre hematólogos, entre genetistas, inmunólogos. Además, en este centro que, bueno, aparte de que aprovecho de cuña publicitaria de lo encantada que estoy aquí, aunque llevo muy poco tiempo, sí que es cierto pues la facilidad de comentar y de valorar las opciones, ¿no? Yo creo que aventurarnos a otra cosa es arriesgado. Y después de esta respuesta políticamente correcta, de entrada daríamos corticoides. Yo creo que si lo marca la gravedad, sí, ¿no? De hecho, pues este paciente ha tenido situaciones de marcada gravedad y así lo ha necesitado. Después es cierto que yo creo que justamente nuestro paciente que tiene 55 años ya se ha valorado y ya se ha propuesto el tema del trasplante, pero es un paciente que, bueno, es muy reticente a cualquier cosa nueva, a cualquier tratamiento, digamos que lleva desde el año 2019 muy castigado, por decirlo así, por su enfermedad. Entonces yo creo que en este paciente sí sería fundamental y si hematología también lo ve conveniente, pues hacer un trasplante. Muy bien. Bernardo no tiene, me ha comentado por WhatsApp que no tienen micro ni cámara, pero le he comentado que ponga algún comentario en el chat si quería y quizás esta pregunta es más para Pepe y es un poquito rizar el rizo. Pero Bernardo pregunta, ¿qué hacer con pacientes que tienen un fenotipo VEXAS pero en los cuales no se detectan mutaciones en el gen de la ubiquitina? Que decir que ya conozco al paciente que me comenta Bernardo, porque es una pregunta que tenemos él y yo, o un tema que tenemos él y yo también en privado, de la no mutación y fenotipo. Bueno, básicamente es el mundo en el que estamos un poco viviendo. Siempre hemos tenido todos pacientes con un fenotipo muy abigarrado, que hemos podido o catalogar o diagnosticar de una entidad pues predominante, pues la policondritis o no sé, pues una dermatosis neutrofílica o un fenotipo pues de mucha inflamación con una banda monoclonal que estamos siguiendo, no sabemos qué tiene. Pero el paciente va mal y no responde, y yo creo que es un fenotipo global que llevamos teniendo toda la vida, ¿no? Y han tenido nuestros antepasados, ¿no? O sea, y el enfermo va mal y por tanta inmunosupresión que hemos probado lo que teníamos antes y lo que estamos teniendo ahora, que probamos, yo creo que probamos por probar ya unas líneas de tratamiento a ver si van bien, y si alguna va bien, pues nos quedaremos con esa. Y yo seguiría haciendo en estos pacientes lo mismo. Lo único que pasa es que sí que lo que hacemos con pacientes con enfermedades no diagnosticadas o indiferenciadas que tienen un fenotipo parecido a pues un comportamiento o una enfermedad autoinflamatoria conocida, lo que hacemos es catalogarlos de pues, probable enfermedad de componente autoinflamatorio, porque aquí se ha perdido la autoinmunidad, se ha perdido obviamente una neoplasia macroscópica, y empezar unas líneas de tratamiento las indicadas de alguna manera. Sí, pero luego vemos que realmente, incluso en pacientes que tenemos diagnosticados como VEXAS, por mucho que probemos, seguiremos sin saber nada y seguiremos sin que el paciente responda a nada. Con lo cual,
Bernardo, seguiremos intentándolo. De momento catalogando muy bien al paciente, descartando lo descartable, dejándolo probablemente como candidato para estudios de genotipado masivo y poder encontrar algún tipo de mutación, pero de todas maneras lo que estamos haciendo ya, y eso yo creo que lo hacemos bien, es probar las líneas terapéuticas que puedan funcionar en otras enfermedades parecidas, y entonces es ir haciendo. Y por último, atrevernos con el trasplante halogénico, que si no tenemos mutación, vamos a probar un autotrasplante, que será lo que hacemos con todas las enfermedades autoinmunes al uso. Pero claro, cuando tenemos una mutación es que hay una clona maligna, o sea, no maligna, pero sí que nos va a matar igual, o sea, va a hacer que no haya una masa neoplásica, pero sí que nos mate esa clona, ¿no? No sé si he contestado bien, me parece que he hecho algo muy políticamente correcto, pero que hasta aquí tampoco sabemos más. Muy bien. Del Vallès, crec que tenen la mà aixecada. Vallès, occidental. Venga, va. Una pregunta tonta. ¿Tú crees que habría que tratar diferente a los diferentes pacientes en función del fenotipo, a razón del estudio de los franceses que describen 3 clústeres diferentes de pacientes con VEXA? ¿Son diferentes en cuanto al tratamiento que deben recibir? La segunda pregunta que Ignasi, de ti, las preguntas nunca son tontas, ¿eh? No te infravalores. ¿Qué te iba a decir? No, yo creo que sí, yo creo que vamos cogiendo experiencia en lo que es VEXAS. Vuelvo a decir que la experiencia en estos pacientes complejos la tenemos todos, o sea, no hay porque son todos pacientes que se nos han ido escapando. Y ahora estamos incluso el VEXAS, cuando ya tener en cuenta que, claro, ahora mismo el VEXAS viene a grosso modo por enfermedades persistentes y recurrentes de alguna manera y refractarias al tratamiento, con un perfil inflamatorio pues policondrítico o dermatosis neutrofílica, con un perfil pues más artrítico o como también muy persistente e indiferenciado, o por un perfil hematológico, ¿no? Y estamos teniendo esta experiencia nosotros aquí, incluso con Gerard y con reumatología, que hay muchos pacientes que no requieren prácticamente tratamiento. Tampoco y se asocian a estos fenotipos que tú dices, con lo cual yo creo que sí que es pertinente hacer líneas de tratamiento dependiendo de la gravedad o que te presente el paciente o la refractariedad que presente el paciente. Yo creo que sí. Otra cosa es ir definiendo qué líneas son las correctas en este tratamiento, ¿no? Y otra pregunta quería hacerte. Creo que había en marcha un estudio en el que intentaban ver si la mutación también estaba en células, digamos, de las uñas y ver que esta mutación, o demostrar que esta mutación no era tan mosaicismo, sino que era una mutación más germinal. Y eso parecía que salía. ¿Eso se ha comprobado? Porque entonces lo del trasplante también sería más difícil, ¿no? ¿Ya funcionará? Quiero decir. Bueno, yo creo que voy a corregir la apreciación tuya, porque cuando los mosaicismos precisamente, o hasta donde yo empiezo a saber, que empiezo a conectar ya bastante con esto, con inmuno, con toda la genética, los mosaicismos precisamente son mutaciones que no se dan en la línea germinal, ¿sí? Entonces, las que se dan en las uñas, pero que no aparecen, por ejemplo, en médula, o las que se encuentran en otros tejidos, pues tejido urotelial, etcétera, etcétera. Pues esos son los mosaicismos realmente. O sea, que haya en las uñas, pero que esté también, que no esté en la línea germinal y que solo esté en la línea mieloide este mosaicismo, pues ese trabajo, que yo sepa, se está haciendo también aquí con el equipo del doctor Arostegui. Incluso se han tipado familiares de los pacientes femeninas, porque también se está pensando que hay algunos casos ya descritos en mujeres. Y mi respuesta es que de momento son mosaicismos y que de momento hay alguna mujer que se puede llegar a afectar y que no está no puede, en algunos casos esta mutación igual no está tan ligada al cromosoma X. Pero lo de los mosaicismos todavía
seguro que no es germinal, eso sí que está bien, ese es seguro. Molt bé. Muy bien. Pues si no hi ha cap més pregunta, intervenció. Gerard, yo tengo una pregunta. Dime. Que la lesión del pie se asumió como qué parte de manifestación, porque o sea, en las series que han reportado la trombosis venosa sí que se da en un 30%, pero solo la arterial en menos de 1% de los pacientes. ¿Esto se asume que es actividad de la enfermedad o qué? Y si la pieza se mandó a patología y si hay algún resultado del pie. Yo creo que te contestaremos en breve, porque están los pies, ambos pies, pobrecito, analizándose ahora. Nuestra hipótesis ha sido que era vasculítico, puesto que cuando el señor estaba bien, que no había mucha infección intercurrente y había dosis de corticoides altas sin infecciones que controlaban bastante bien lo que es la actividad de la enfermedad, con estas dosis se controlaba muy bien el flujo. Y básicamente pensamos por la distribución de las lesiones, las arterias que tenemos, que era vasculítico. Esto ya lo comentamos un poco pero claro, eso es una sospecha, como bien sabes, a nivel de las cosas internas en vasculitis, con la angiografía tenemos que ir tirando, pero ahora tendremos, si se conserva todo bien y tal, la pieza quirúrgica de la amputación. Porque él desde el 19 tenía los pies así azules, ¿no? ¿Y las angiografías qué decían, Pepe, en ese entonces? Había déficit de riego distal, muy distal, no era una enfermedad arteriosclerótica, y de hecho una de las técnicas que se hizo, que no se ha comentado aquí porque era muy complejo todo el caso aquel, es que se hizo una repermeabilización arteriovenosa distal, que es una técnica muy de últimas antes de la amputación. De hecho, nos llegó que se iba a amputar y nosotros lo que hemos hecho es aguantarlo un año de alguna manera. Y con el fallo de tratamiento y con las infecciones, lo que ha hecho es, obviamente no hemos podido tampoco hipertratarlo con corticoides, porque es que este hombre las infecciones es lo que probablemente lo va a llevar por el peor camino, pero no hemos podido tampoco volver a tratar con dosis altas para intentar, digamos, parar los brotes que creemos que son vasculíticos, porque cuando ha estado con dosis buenas, los pulsos, incluso todos se recuperaba bastante bien, Marco. Esto aquí es todo lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que ahora sí que probablemente podremos analizar la pieza quirúrgica y igual tenemos alguna histología y podremos reportar algo que probablemente sea algo reportable, pues porque es verdad que es arterial, solo hay un 1%, pues si nosotros podemos caracterizar unas lesiones arteriales vasculíticas en un VEXAS, por desgracia, pero igual podemos contribuir en esto. Ok. Molt bé. Ya te lo diré. Molt bé. Pues si os parece lo dejamos aquí. De nuevo, muchas gracias, Lucía. Te tengo que decir que vas muy bien encaminada en la misión de que nos vayamos todos a Galicia a visitarla. Lo estás haciendo francamente bien en este sentido. Y nada, os emplazo a la semana que viene con otra sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes que ya será anunciada. Hasta luego, cuidaros. Adiós.